Buenos días compañeros y tutor, mi nombre es Eddie Alberto Palacios López, soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Alternativo Solidario y Sostenible de la UNAD y este video lo realizo para la materia de Ciudadanías Comunicativas, en el cual vamos a hablar del término o del origen del término y su epistemología de lo que es la ciudadanía. Hablaremos un poco acerca de la historia del término, de su origen, de su nacimiento, de los modelos que ayudaron a que se desarrollase esta síntesis y a los modelos de ciudadanías que actualmente podemos encontrar. Muchas veces asociamos el término ciudadanía a la modernidad, pero este es un concepto que se desarrolló desde la época de la Grecia clásica y ahí es donde tiene sus orígenes. Desde el fundamento de que el hombre es un ser social y para la sociedad. Entonces, lo que quiere decir de que el hombre debe de vivir en una comunidad. Lo que pretende la creación de una ciudadanía universal en la cual no haya ningún tipo de diferencias tales como de nacionalidad, religión o cultura. Esta es la utopía a la cual se quisiera llegar con el término de ciudadanía. Como primer término, entonces hablamos de democracia, la cual tiene su raíz en la palabra demos, que significa pueblos, y la democracia la podemos asociar como la gobernabilidad del pueblo y para el pueblo, dando rendición de los actos de sus mandatarios hacia este mismo. Entonces se puede decir de que hay una gran eh, congruencia de sociedades las cuales tienen distintas culturas, entonces se puede hablar de una pluralidad y multiculturalidad, y la cual se da en una identidad social múltiple. La democracia, por el contrario, trae el pluralismo y es un actuar constante en la toma de decisiones para crear una sociedad civil o una sociedad jurídica constitucionalmente plasmada y fundamentada. Entonces, como decíamos, la democracia se da prácticamente en dos ámbitos. La sociedad civil es la cual donde se ejerce la acción política por parte del pueblo y la jurídico-constitucional que pasa a ser netamente el régimen político. En esta parte se da prácticamente la creación o la difuminación entre ciudadanía vertical, donde prima la identidad social, o sea, la sociedad como tal, la ciudadanía horizontal, en donde ya pasamos a ver la identidad ya desde un punto de vista individual y no colectivo. Y de estas pasamos a la ciudadanía democrática, donde ya se rige por una condición de igualdad tanto en derechos y deberes y se pretende que sea para toda la ciudadanía, es decir, para todo el pueblo. Los modelos por los cuales se ha ido forjando el término y concepto de ciudadanía vienen desde los griegos, los cuales fueron los pioneros o a los que les debemos tantas cosas que hoy en día existen. Prácticamente en Grecia se forma el concepto de ciudadanía a la mano de la filosofía, que enmarca la historia de la humanidad propiamente. Entonces, en Grecia se desarrollaron prácticamente dos modelos, el modelo griego y el modelo ateniense, y el modelo griego espartano. En el modelo ateniense es la época de Solón y la época de Pericles, en la cual predomina la democracia radical. Es una democracia en la cual solamente eran incluidos los hombres, las mujeres no cumplían o no tenían derechos, ni eran contadas como ciudadanas en este entonces. Al igual que el término de ciudadanía o de ciudadano no se aplicaba para los extranjeros de la época. En el modelo espartano prima la virtud hacia la guerra, es decir, la formación militar en ese momento, y esta conlleva al orden y la estabilidad de la ciudadanía. En el modelo romano ya vemos la aparición de los principados y la formación de estos, entonces ya
congregan más aún o se afianzan más tanto las ciudades como la invasión a pueblos cercanos y aledaños, lo que hace que se crezca el imperio. Con ello se da la creación del Partido Popular y la participación de algunos de los ciudadanos más notables en las funciones políticas. Luego se da el modelo del cosmopolitismo, el cual es un periodo estoico en el cual se plasma la revolución de la moral, de la parte jurídica y política, y ya se plantea un término de ciudadanía general o universal, el cual no se logra aún, pero ya empieza a concebirse este término. Luego vemos el modelo revolucionario o el modelo de las revoluciones, tanto de la americana como de la europea, en la cual predomina el súbdito a ser un ciudadano. Ya con representación social se habla de hacer extensivos los derechos a todas las personas habitantes en una localidad. Y en resumen, la Revolución Francesa, el objetivo o el principio de ella radica en determinar los derechos para todos, es decir, ahí sí vamos a hablar del concepto de una ciudadanía general o universal, en la cual predominan los términos de familia anudados a la ciudad. Entonces, si eres perteneciente a una familia, tienes el título de ciudadano. Y amarramos la sociedad a la ética y a la moral. Entonces aquí ya tenemos asociados los términos de ciudadanía con nación. Y así soy perteneciente a una nación, por ende soy ciudadano. Y la otra es el tema de la esclavitud, el cual se hace un proceso de abolición de la esclavitud, el cual pasa de ser unos procesos de luchas raciales y entre otras cosas en pro de los derechos para estos clases de ciudadanos, a pesar de que eran inmigrantes y muchos eran pues foráneos. Ya como tal aparecen los modelos definitivos de ciudadanía, los cuales ya son más posmodernistas. Estos tienen su origen y aparición en el siglo XX, en donde el Estado ya es una fuente de reconocimiento. Entonces aquí vemos el modelo liberal, el modelo republicano, el modelo comunitarista y el modelo de ciudadanía diferenciada, el de ciudadanía multicultural y el de una ciudadanía postnacional. Dentro del modelo de ciudadanía liberal se defiende principalmente la libertad, plasmando el individualismo. Se abre el aspecto o el espectro de la participación política, pero enmarcada en una neutralidad. En el modelo de la ciudadanía republicana sigue vigente la idea de libertad, pero esta ya conlleva otras participaciones y otras luchas desde el sentido de la igualdad y la justicia. Y se habla de la educación del ciudadano para llegar a ser y ejercer la política. En el modelo comunitarista, aquí ya hay unos cambios un poco más plasmados y atenuantes, en los cuales prevalece la comunidad, pero en pro del nacionalismo. Entonces, el Estado-Nación es la convergencia de todos y para todos. Mientras que en la ciudadanía diferenciada se habla de una igualdad colectiva, sin ir a equivocarnos con el comunismo que se aplicó de mala manera o se sigue aplicando aún de una mala manera, conllevando al deceso del Estado. Luego desarrollamos una ciudadanía multicultural en la cual prevalece el pluralismo cultural, es decir, se tiene en cuenta todas las manifestaciones de cultura, se apropian a los grupos desfavorecidos, a los inmigrantes y las minorías, y se hace un trabajo relativo con la tolerancia. Se tolera la diferencia del otro. Y por último tenemos el modelo de ciudadanía postnacional, en la cual ya hace la aparición de la Constitución como manual de convivencia civil. Muchas gracias por su atención
y hasta la próxima oportunidad.